puede confundir. El resultado final lo va a dar el resultado de patología, ¿no? Linfangiomas, hemangiomas, igual son lesiones benignas, ¿no? Son lesiones malignas y se tratan como los adenomas que hemos visto en la diapositiva anterior. Solamente son quirúrgicos y son sintomáticos y no responden al tratamiento médico. Dentro de estos, ¿cuál creen que es el más frecuente? Exacto, los linfomas ganan en todas las lesiones malignas sólidas. Muy bien, vamos a pasar a hablar. ¿Por qué es importante hablar de los diagnósticos diferenciales, chicos? Porque cuando ustedes vean una endoscopía y tengan como un diagnóstico, una lesión sólida, epitelial, mucosa de 2x1, no hay que pensar solo en cáncer. Tenemos muchos diagnósticos diferenciales benignos. Ahora, yo pensaría en cáncer si obviamente además de la endoscopía tengo la clínica, ¿no es cierto? Baja de peso, antecedentes familiares, ¿no? Factores de riesgo que lo vamos a mencionar ahora. Ustedes ya saben esta cascada, ¿no es cierto? Tenemos una célula normal, hay una alteración a nivel de su ADN, esto genera que no se produzca la apoptosis, una multiplicación acelerada de las células y posteriormente la invasión. Y hay una característica en el esófago. El esófago tiene una característica que depende mucho de su anatomía, que lo vamos a ver ahora. Dentro de los dos más importantes en esófago, chicos, nosotros vamos a hablar fundamentalmente de los que se ven en nuestro país. Ahora, quiero que ustedes sepan algo. Cuando nosotros diagnosticamos un cáncer de esófago, lamentablemente el paciente al momento del diagnóstico, la mayoría, en un 15%, ya los pacientes tienen metástasis. Y en un 75%, y esto es alarmante, que tienen enfermedad localmente avanzada. Y eso lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Dentro de estos dos tipos malignos, el más frecuente, antes se decía que era el epidermoide. Actualmente, ¿cuál es el más frecuente? El adenocarcinoma. Y eso tiene una explicación. ¿Alguien sabe por qué? ¿Y por qué el reflujo es ahora aumentado? Exacto. Entonces, ha cambiado eso. Antiguamente les preguntaban en el examen, el cáncer de esófago más frecuente era el epidermoide. Actualmente ya no lo es. Muy bien. Dentro de los no epiteliales, que también se presentan en el esófago, está el leiomyosarcoma. Los sarcomas son raros en el esófago, pero también se presentan. Y un melanoma, pues, es mucho más. Se presentan a propósito de un caso, ¿no? Son mucho más raros. Ahora, ¿por qué les decía? En el esófago es muy importante conocer la anatomía, ¿no? Las capas que tiene, ¿no? El esófago tiene, a diferencia de los otros órganos sólidos, tiene mucosa, su mucosa muscular, que está por la circular interna, la longitudinal externa, y tiene, después de eso, ¿qué sigue, chicos? Adventicia. Disculpen. Adventicia. Muy bien. ¿El esófago tiene serosa? No. No. Y esa es la causa por la que generalmente al momento del diagnóstico, cuando hay un cáncer de esófago, hay enfermedad localmente avanzada. La diseminación local se da de forma más rápida a diferencia de otros órganos. Y eso afecta el tratamiento de estos pacientes. ¿Por qué, doctora? El esófago, al no tener adventicia, ¿con qué estructuras anatómicas está relacionada? Y que ya lo haría resecado. Hipofaringe. Hipofaringe. ¿Qué estructura está acá? Faringe. Muy bien, está la glándula. Si ya lo infiltró, es irresecable. ¿Qué estructura vascular está relacionada acá con el esófago? Aorta. Si infiltra aorta, es irresecable. Lastimosamente hay lesiones que tienen 4 centímetros y localmente ya son avanzadas y están infiltrando aorta. Cambió el pronóstico del paciente, ya no puede reconstruir. Muy bien. Antiguamente, cuando te hacían la pregunta de en qué pacientes era más frecuente el cáncer de esófago, ¿qué raza era la que predominaba? Anglosajona. Actualmente te preguntan y es de raza negra. En esta sí nos ganan los hombres, chicas. Hay que ganar en algo. Nos ganan en frecuencia de cáncer de esófago. Se presenta a menudo después de los 50 años. ¿Listo? La incidencia varía. Actualmente, chicos, hay algo muy alarmante, ¿no? Mi especialidad es una especialidad que a mí me encanta, pero que implica mucho desgaste psicológico. Yo tengo muy buena relación con mis pacientes. Después al verlos, cuando empiezan quimio y luego cuando los veo, cuando ya están en paliativos, para mí implica un desgaste emocional marcado. Pero a lo que va esto es que generalmente los pacientes, antes eran pacientes mayores, 50, 60, actualmente estamos operando jóvenes.
operamos, el de menor edad que hemos tenido, bueno, también operamos niños, ¿no? Pero de los jóvenes hemos operado de 17 años, hemos operado universitarios, hemos operado compañeros suyos que están estudiando medicina. Entonces, es alarmante. El cáncer ya ha cambiado la epidemiología, ya no es una patología de adulto mayor. Actualmente están haciendo consensos para cambiar en todos los cánceres sobre el término en las divisiones, ¿no? Y van a hablar ya en unos años, seguramente va a salir el consenso, sobre la nueva clasificación que va a haber en todos los cánceres ya para una población mucho más joven, porque en esta población, lastimosamente, el cáncer es mucho más agresivo en todo. No responden a la quimio, no responden a la radio, la cirugía nos hace recurrencia mucho más rápido y tiene una escrita histológica diferente. ¿Por qué creen, chicos, que está relacionado con un nivel socioeconómico bajo? ¿Y por qué con la alimentación? Y lo otro, ¿qué es lo que no tienen, por ejemplo, en un lugar donde no hay luz? ¿Qué es lo que no hay? Que tiene que ver con la preservación de los alimentos. Exacto, eso también es un factor de riesgo para todo cáncer de la vía digestiva. ¿Listo? Muy bien, de lo más importante que ustedes tienen que saber, chicos, que dentro de todas las neoplasias malignas ocupa el 9º lugar. Y dentro de los lugares de países de desarrollo, y eso está en debate en nuestro país, ocupa el 5º lugar. Esto es importante. La localización del cáncer de esófago. Chicos, ¿dónde han visto que es más frecuente actualmente? A nivel distal, porque tiene la explicación que podría caer más frecuente el Todo el tejido muscular liso. Lo que habíamos hablado de la diseminación acá se entiende mucho mejor. Miren, chicos, mucosa, son mucosa. Ahora, ¿por qué se da mayor diseminación en el esófago? El cáncer de esófago produce mayor metástasis ganglionar de forma inmediata. Hay lesiones de 1 centímetro, 2 centímetros que se ven en endoscopía con patología positiva para cáncer, que al momento del diagnóstico ya tienen metaganglionar. ¿Por qué? Porque también a nivel de su muscular tiene su plexo ganglionar. ¿Listo? Además de que se encuentra a nivel de la denticia. Entonces, cuando nosotros queremos tener, a veces ya hacemos ya el diagnóstico de cáncer de esófago, el cáncer de esófago es muy raro que se opere. En nuestra ciudad operamos uno cada 5 años, ¿sabes? Porque cuando hacemos el diagnóstico ya son la mayoría resecables, o el paciente está en tan mal estado nutricional que no es tributario de cirugía. Cuando ustedes, chicos, roten por el servicio de cirugía oncológica, porque van a rotar por varios hospitales, van a ver que no todos los pacientes son candidatos a un tratamiento oncológico, quirúrgico oncológico. Ahí entran a traer 2 palabras: resecabilidad y operabilidad. ¿Saben qué significa eso, chicos? Uno tiene que ver con el tumor y el otro tiene que ver con el paciente. ¿Cuál de estos dos tiene que ver con el tumor? Resecabilidad. Muy bien. Entonces, yo puedo tener un tumor resecable, pero no necesariamente este paciente es operable, porque clínicamente mi paciente puede estar completamente desnutrido, postrado en cama, con movilidades, no se opera. Y lastimosamente eso pasa con el esófago. Cuando a veces tenemos el paciente diagnosticado, el paciente ya no es candidato a cirugía porque está desnutrido, porque obviamente el paciente no ha podido comer. Entonces, diagnosticar un cáncer de esófago temprano en realidad no se produce, porque los pacientes, las personas de nuestro país no hacen bien. En todos estos años que vengo haciendo la oncología, chicos, yo trabajo en Oncosalud, hago los chequeos, no ha venido un solo paciente. Tengo de todos los pacientes que vienen a chequeo, vienen obligados por el seguro. Porque como pagan su seguro, tienen que hacer uso de su seguro. Y cuando vienen conmigo, me dicen, doctor, yo estoy bien. Yo estoy bien, no tengo nada. Y él me dice, doctora, no me puedo saltar de acá 2 años para ir al chequeo. Y es increíble que no tenemos esa cultura de prevención. Por eso es que no se diagnostica el cáncer a tiempo. Por eso es que los pacientes, antes, si a ustedes les preguntaban, chicos, yo soy cirujana, si antes les preguntaban, todos los cánceres digestivos iban a cirugía, todos. Y con la cirugía curabas al paciente. Actualmente hay muchos estudios que se están haciendo sobre la quimio-radioterapia, o sea, sobre el tratamiento neoadyuvante, y los pacientes, la mayoría, están respondiendo de forma completa. Entonces, son muy pocos pacientes que están siendo candidatos a cirugía. Y en unos años probablemente eso cambie, ¿no? Para nosotros los cirujanos van a haber menores indicaciones quirúrgicas, y eso se entiende el paciente.
Muy bien. Esta diapositiva es muy importante, chicos, porque nos habla sobre todos los factores de riesgo. Los más importantes en este lado, la nitrosamina. Como les decía a los chicos del grupo de la mañana, tú te mencionan un factor de riesgo para cáncer, no tienes pierde con alcohol y tabaco. Entonces, eso trata ya de todos los tipos de cáncer. O sea, todo en patologías predisponentes, obviamente va a estar dentro de todas estas metaplasia mucosa, ¿no es cierto? Ahora, chicos, metaplasia, displasia, ¿qué son? ¿Es cáncer? ¿Qué son? ¿Y cómo se llama ese estadio previo? ¿Qué son? Si te pregunta un familiar, hijito, me han dicho que tengo displasia, ¿qué es eso, hijito? Tía, es una lesión precancerosa, es un paso previo al cáncer, ¿no es cierto? Recuerden que ustedes que estudian medicina son los médicos de la familia. Van a preguntar a las tías, los primos, los sobrinos de enamorada, de la familia de enamorada, todo lo demás. Deficiencias nutricionales, lo que se ha visto que tiene mayor relación cuando hay deficiencia de vitamina A y C. La vitamina C es grandiosa, chicos. Es grandiosa, por eso en el tiempo de COVID se vio la gran importancia que tenía esta vitamina. Y dentro, claro, pero para eso tú escoges al paciente, ¿no es cierto? A estos pacientes uno les vas a indicar, exacto, ¿no? Por ejemplo, en consulta, por ejemplo, yo tengo, nosotros los oncólogos también, nosotros los cirujanos oncólogos manejamos mama. Entonces, una pregunta muy frecuente cuando trabajo patología mamaria es en las mujeres que tienen quistes, me dicen, doctora, ¿qué tengo que dejar de comer? Porque algunos piensan que algunos fitoestrógenos deben estar prohibidos cuando tienen patología mamaria. Ustedes saben que las hormonas son factores de riesgo para mucha patología benigna mamaria. Entonces, la respuesta es nada. O sea, algunas restricciones se dan de acuerdo al paciente, pero en patología maligna. ¿Listo? En este caso, la sugerencia es, si tú tienes a tu paciente que su diagnóstico es un epidermoide, le puedes indicar. Si su diagnóstico es un adenoma, no le vas a indicar eso. No, la imagen lo dice todo, ¿no? Paciente gordito, obviamente debe tener su reflujo, este reflujo me pasó en un esófago de Barrett, es varón y fuma. Y dentro del epidermoide, los dos predominantes, ¿no? El epidermoide tiene que ver con todo lo que ingresa por boca y hacia daño, ¿no? Están más tiempo en esa zona, como el alcohol, el tabaquismo, los alimentos, el té caliente. Esto de las toxinas micóticas en verduras, hortalizas en conserva está en debate. Hace 2 años en el consenso que se hizo el ASCO de 2022 ya lo sacaron, lo han vuelto a colocar y por eso lo he mencionado ahora, ¿no? Está en debate todavía, si va a continuar esto como un factor de riesgo. Muy bien, chicos, ahora quiero que razonen conmigo. ¿Por qué se produce disfagia en el cáncer de esófago? No puede pasar los alimentos. Porque es una lesión endoluminal, no va a dejar pasar. Entonces, la disfagia va a ser primero a líquidos, primero a sólidos. Sólidos. ¿Por qué se produce odinofagia? Dolor estaba. ¿Y por qué hay dolor? Estoy evitado el tejido. Disculpa. Puede estar evitado el tejido. Exacto, ¿no? Esta lesión crónica al pasar el alimento va a generar un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio va a generar este dolor, ¿no? Es odinofagia. ¿Por qué se genera tirosis? Exacto, por eso ahí dice tercio medio. Acá está mal, chicos, tercio medio. ¿Por qué habría vómito? Hay una palabra clave. ¿Qué es lo que debe causar el tumor para que haya vómito? Obstrucción. Obstrucción. Entonces tiene ganas de. No tapa todo el volumen, el paciente va a vomitar. Cuando ya se produce esto, cuando mi paciente está vomitando, ingresa por emergencia, viene a consulta, yo ya tengo que sospechar lo peor. No puedo perder tiempo con este paciente. Nosotros hemos tenido pacientes que cuando han venido a consulta y nos han dicho que están vomitando, los hemos hecho ir por emergencia inmediatamente, les hemos pedido todo, hemos tratado de cerrar la patología lo más rápido posible y lastimosamente cuando tenemos los resultados de lo que estamos. ¿Por qué creen que se produce por eso? Sensación de plenitud por la dificultad para pasar los alimentos y por eso se le produce dolor opresivo. Se cansancio, ya no falta de alimentación. Exacto. Y por esa astenia son síntomas que se presentan en todos los cánceres. Igual, factores de riesgo en todos los cánceres, tabaco y COVID. No hay pierde. Astenia y hiporexia en todos los cánceres, tampoco hay pierde. Antes de pasar acá, les voy a preguntar
con los otros síntomas. En un cáncer de esófago, chicos, podría haber ictericia. Quien me responda tiene mi rotación de práctica. Si es que rota conmigo. No son por las arterias colaterales. Cuando la parte del esófago inferior tiene una conexión con las arterias colaterales y eso podría generar, cuando tienes un cáncer, la obstrucción generaría una ictericia a nivel hepático, tal vez, por ahí. No, por ese lado no. Por ese lado no. Está muy bien que razones la anatomía. Tiene una razón. ¿Quién sabe, chicos? A ver, piensen más allá de lo evidente. Joaquín, Jorge, ¿quién más ha venido? No reconozco a las chicas. Las chicas no han venido. ¡Ay, sí está! Muy bien. Pero puede ser por metástasis. Muy bien. ¿Metástasis a dónde? Entonces, un cáncer de esófago te puede hacer ictericia, sí me puede hacer ictericia cuando está avanzado y ya me produce metástasis. Ahí Ahora, ¿por qué se presentaría melena, chicos? La melena es por sangrado proximal. Muy bien, ¿no es cierto? De vía digestiva alta, ¿no es cierto? Porque el tumor sangra, se produce melena. Ahora, para que un tumor sangre, chicos, si un paciente viene a consulta, si alguien les comenta a ustedes que está teniendo melena, ustedes se alarman. Porque la melena generalmente te habla de una enfermedad avanzada, porque para que un cáncer sangre es que tiene un tamaño grande. Entonces, lastimosamente los pacientes con melena, un paciente con vómito, te está hablando ya indirectamente de que es una enfermedad localmente avanzada, si no es que ya es una enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Hematemesis, ¿por qué se produciría, chicos? Ruptura de vaso. Ahora, aquí es importante que tengan esto en cuenta, porque acá me gusta preguntarles el cuadro en el examen. Me gusta confundir. El síndrome de Raynaud-Horner se produce, chicos, por invasión de los nervios simpáticos cérvico-dorsales. Pero el cáncer de esófago también me produce invasión de otro nervio y me produce otro síntoma. ¿Cuál es? ¿Y qué síntoma genera? ¿Cómo se llama? Muy bien. Son buen equipo los dos. Él dijo y tú dijiste. En la clase. Muy bien. Muy bien. ¿Y la ictericia por metástasis? No se escuchó. Le completa, no le puse porque esa era la pregunta de esta vez. Doctora, ¿puede decir otra vez lo del síndrome? No se escuchó hasta acá. Ya. Este síndrome de Raynaud-Horner, generalmente nosotros hacemos, en todas las preguntas que se hacen de cáncer de esófago, se pone la infiltración de dos sistemas nerviosos. Uno viene a ser el nervio recurrente laríngeo, generalmente izquierdo, que como síntoma me produce en el paciente la disfonía. Entonces, en un paciente disfónico, tú piensas que es infiltración del nervio recurrente laríngeo izquierdo. Generalmente es el izquierdo, chicos. La otra pregunta que se suele, bueno, antes de pasar eso. Y nosotros hacemos, en las preguntas que se hacen para que ustedes se confundan, les ponemos nervios simpáticos cervicodorsales. Así que esa es la pregunta que vamos a hacer en eso. Otro de los síntomas que se suelen presentar, chicos, es el derrame pleural. A ver, ¿la tos por qué se presenta? Porque también se puede presentar tos como un síntoma en cáncer de esófago. Muy bien. Él fue la única que leyó la diapositiva, ¿no? Nosotros podemos hacer, tuvimos lastimosamente el caso de diagnóstico de cáncer de esófago de un servidor que es administrativo del hospital, porque tosía mucho y él había ido con neumo, le dio su placa y lastimosamente en la placa nos pareció ver algo extraño a nivel del esófago. Entonces le sugerimos que se haga en nuestro hospital, conocemos un del ministerio, chicos, y lastimosamente se para malograr un poco. Se malogró el endoscopio. Entonces, ¿qué le tuvimos que pedir al paciente que está ahí en imagen? ¿Radiografía? No, primero muy bien, la ¿pero toma. qué radiografía es esa? Con contraste. No, sin contraste. ¿Cómo se llama? Radiografía. Muy bien, radiografía varitada de esófago, ¿no? O radiografía contrastada, varitada de esófago, o radiografía contrastada de esófago. Entonces, chicos, lastimosamente, ¿qué es lo que vimos? Es imagen. Es evidente. Miren, chicos, este es el esófago. ¿Y qué se ve acá? Y miren el tamaño del tumor. Y era un señor que estaba haciendo su vida normal. Lo único que tenía era que estaba en estudio por la tos 2 años.
cuánto tiempo se tarda? En un hospital donde hay CC. Entonces, en la radiografía de tórax tú podrías hacer un diagnóstico, sí, si tienes los ojos bien abiertos, si tú ves un ensanchamiento a nivel del mediastino posterior, ¿no? Ahora, ¿cuántos chicos yo pediría una radiografía validada de esófago si es que en mi hospital yo tengo endoscopio? Muy bien. El paciente, lo primero que van a pedir, nadie va a pedir una radiografía validada de esófago, nadie. El paciente lo primero que se le va a pedir es una endoscopía. Entonces le hacen endoscopía y nos dicen tumor que abarca el 100% del útero. No pasa equipo. Lo siguiente que tiene que hacer el médico es pedir una radiografía validada de esófago. Muy bien. Entonces, estas son más imágenes de cómo podrías ver una lesión, ¿cierto? A veces las lesiones son compresivas, son lesiones ulcerativas y a veces causan compresión por ambos lados. Generalmente cuando ven esta imagen es cuando ya hay infiltración a nivel de la aorta. Es una imagen muy típica. Las lesiones que se presentan con esa imagen validada de esófago implican que ya ha habido una infiltración no solamente de la aorta torácica, sino también infiltración a nivel del diafragma. Porque como ustedes saben que el esófago tiene una porción intraabdominal. Otra pregunta que les podría hacer para el examen. Nosotros hemos hablado que el esófago tiene como capas mucosa, submucosa, muscular y adventicia. ¿Eso lo tiene en todo su recorrido o hay una excepción? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué hay a nivel abdominal? ¿Qué lo recubre? ¿Qué lo recubre? Hay un epitelio. ¿Cómo se llama ese epitelio que lo recubre? Estamos hablando de afuera. Afuera. ¿Cómo se llama el epitelio que recubre el esófago de la cavidad abdominal? Esa es la única excepción. ¿Cerosa? ¿Qué es lo que hay en abdomen? Ya ver, vamos a hacerles como a mis hijitos cuando les pregunto. A ver, abrimos la piel, celular subcutánea, aponeurosis, peritoneo. Muy bien. ¿Tú quieres estudiar, no es cierto? Muy bien. Peritoneo. El esófago intraabdominal es de mejor pronóstico que uno proximal porque a nivel distal, o sea, a nivel del esófago abdominal, hay un revestimiento con peritoneo, lo que hace que el esófago distal no haga tanta diseminación local. Y esto es importante, sí es importante, chicos. Créanme que operar un esófago a nivel de la zona trapeal es bien complicado. Dar una anastomosis a ese nivel es muy complicado. Y más aún si tú tienes enfermedad localmente avanzada, es mucho más complicado porque cuando operas la parte posterior estás operando casi ciegas, simplemente siguiéndote del tacto con la mano y dando los puntos. ¿Cuál es el otro nombre que tiene la esofagogastroscopía? Acá tengo a los representantes de la clase, ¿no? A ver, vámonos para el otro lado. A ver, chicas. Prohibido hablar Joaquín, Jorge, Sofi. No veo a Flavia. Qué diferente te ves, Flavia, sin mascarilla. No te reconocí. ¿Cuál es el otro nombre? Ustedes lo han dicho en toda la exposición, hemos estado hablando de Endoscopía digestiva alta. endoscopía, ¿no? La endoscopía es el otro nombre que recibe la esofagogastroscopía. ¿Y por qué es importante, chicos? Porque me da el diagnóstico. Porque gracias a la endoscopía yo puedo tener biopsia. ¿Qué otro estudio me permite tomar biopsia? No tomo, pero no. Pasa la ubicación. ¿Qué otro estudio me permitiría tomar biopsia? ¿Ah? Toracoscopía. Muy bien, la toracoscopía es un estudio que me permitiría tomar biopsia, pero si yo quiero tomar biopsia del esófago, sería muy agresivo irme a una toracoscopía, ¿no es cierto? La toracoscopía me permitiría más ver enfermedad localmente avanzada en tórax sin generar mucha movilidad, igual que una laparoscopía diagnóstica en abdomen, ¿no es cierto? Pero si yo quiero tomar una biopsia de esófago, ¿qué estudio yo solicitaría? Me han hecho la endoscopía, les voy a hacer una pregunta, ¿no? Paciente, varón de 24 años de edad, que acude al consultorio
a consultorio de cirugía referido por el gastroenterólogo, mi grupo no puede decir nada, referido por el gastroenterólogo con una lesión submucosa. Si yo le hago a ese paciente una biopsia por endoscopía, ¿voy a obtener algún resultado? No, porque la endoscopía te toma la biopsia de la mucosa. Si quiero tomar la biopsia de la submucosa, ¿qué estudio solicito? Y esto, chicos, sí les voy a preguntar, pero es importante que ustedes sepan. Porque ustedes van a tener familiares, van a tener amigos que les van a solicitar su opinión, y ustedes tienen que saber qué estudios sugerirles, ¿no? Si alguna vez alguien les viene con esa endoscopía, ustedes tienen que saber cómo orientar. ¿Cómo se llama el estudio? Ecografía endoscópica o ecoendoscopía. La ecoendoscopía te va a permitir también dos cosas, te permite la endoscopía. Tres cosas. Te permite ver exactamente la localidad. Chicos, ¿acá dónde ven este tumor? ¿Dónde está la flechita? Muy bien. Muy bien. Muy bien, está aquí. Pero la ecoendoscopía también te permite ver enfermedad ganglionar. Esa es una ventaja sobre la endoscopía. La endoscopía no me permite ver enfermedad ganglionar porque es endoscopía, solo me permite ver el útero. La ecoendoscopía, como tiene ecografía, me permite ver más allá del útero, ¿cierto? Más allá de la mucosa. Entonces, acá se puede ver algo más. ¿Ven, chicos, algo más? Ganglio. Este ganglio ya me habla de que este no es un estadio temprano, lastimosamente. Me habla de que ya es un N1 positivo, ¿cierto? Enfermedad probablemente ya localmente avanzada. Y además, como les había mencionado, es importante que ustedes sepan este nombre, chicos, porque la ecoendoscopía me permite tomar biopsia. Ahora, si alguien les pregunta, por ejemplo, tenemos un pacientito, en mi hospital no hay ecoendoscopia. Entonces, tenemos una tumoración de esófago que está comprimiendo el tercio medio. El equipo solo llega hasta donde está por encima del tumor. Han tomado biopsia, tú eres el gastroenterólogo que está acá, le tomas biopsia. ¿Cómo quieres asegurarte además, por si es que tu tejido, porque has tomado biopsia y el tejido no te sale positivo, cómo además te asegurarías para aumentar tu posibilidad de diagnóstico? ¿Qué harías además con el endoscopía? ¿Qué procedimiento harías además de la toma de la biopsia? Eso, el carga de inoxianina y todo lo demás te permite aumentar tu precisión diagnóstica, pero además, ¿qué procedimiento puedes hacer? ¿Quién sabe leer? Muy bien, citología por medio de cepillaje. Entonces tú eres un gastromosca. Tú sabes que no vas a poder traspasar. Y probablemente, chicos, eso es importante, pero ¿saben qué pasa con los amigos gastros? Los quiero mucho, pero trabajo con nosotros somos íntimos con los gastros, porque ellos nos dan al paciente. Ellos hacen la endoscopía, ellos hacen la colon, nosotros trabajamos de ellos, ellos trabajan de nosotros, y es una comunicación total. ¿Por qué trabajamos de ellos? Porque a veces tienen el tumor y lastimosamente no es su culpa. Si este es el tumor, la parte de afuera, cuando tomo biopsia, a veces no sale. ¿Por qué, chicos? La mucosa. Es la mucosa. ¿Puede estar más profundo en el campo? En una biopsia necesitas tomar muestras de varias zonas. Y a veces esa zona que biopsian ellos, que es lo único que les permite porque hay una obstrucción total, no sale positivo. Entonces, ¿cómo puedes aumentar tu precisión diagnóstica con un cepillado? Y algo importante hablando de cepillado, chicos, cuando tú tienes un paciente con una lesión de esófago que está en el tercio superior o el tercio medio, que anatómicamente tú sabes que está por encima de la carina, ¿qué es la carina? No es el nombre de bronquios. Entonces, ¿qué otro estudio le pedirías? ¿Qué otro estudio le pedirías? Tienes un paciente que te viene a tu consulta, es una paciente que te trae una endoscopía. Esta endoscopía le han tomado biopsia y ya salió negativa. ¿Una tomo? Para saberlo. Muy bien, la toma la vas a pedir sí o sí porque estás sospechando cáncer, pero ¿qué otro estudio tú le pedirías para confirmar histología o citología? Muy bien, la broncoscopía. Toda lesión en esófago por encima de carina, ¿no es cierto? Le pides además de tu endoscopía para completar tu estudio una broncoscopía, porque en la broncoscopía, ¿qué estudio tú puedes hacer, chicos? Sevillano. Ahora,
de edad que acude a consulta con una endoscopía con una lesión de 4 centímetros. Le hacen biopsia. La biopsia sale que es un adenocarcinoma bien diferenciado. Ese paciente va a cirugía. ¿Qué procedimiento se le hace? Quimio y Ablación. Recuerda que la ablación tú vas a destruir tejido. La doctora va a terapia neoadyuvante. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Doctora, ¿no se le hace primero quimio y radio y luego si es que no reacciona a eso se le pasa cirugía? No. ¿O no? Muy bien. Entonces, acá hay algo muy importante, chicos. Nosotros tenemos, para hacer, cuando nosotros tenemos lesiones grandes, el tamaño no es contraindicación para ir a una cirugía, ¿no? La contraindicación para ir a una cirugía son los términos de resacabilidad cuando hay compromiso de estructuras vitales, tráquea, aorta, ¿no es cierto? Pero les di el dato de 4 centímetros para que ustedes vieran si íbamos a mucosectomía endoscópica o si íbamos a cirugía. ¿Quiénes irían a un tratamiento más mucosectomía endoscópica? ¿Qué significa, chicos? Entre el gastro y por medio de ellos utilizan como un conito, puli, que es así que una cinta, engloban la lesión, ponen obviamente una anestesia que levanta la lesión, la hace como un pólipo y la corta, ¿no es cierto? Algo importante sobre lo que dijo su compañero, chicos, jamás de los jamases, si ustedes tienen un amigo, lastimosamente yo sí tuve un amigo en la residencia que estaba haciendo la especialidad con nosotros y con mucha imprudencia, porque a veces cuando somos jóvenes somos imprudentes, le salió una lesión oscura, dejó pasar el tiempo, no le dio importancia, luego tuvo ganglios, lastimosamente es una lesión de piel de las más agresivas que hay. Entonces, nunca chicos, no demos importancia a las lesiones sospechosas. Entonces, cuando yo tengo una lesión de 4 centímetros en el esófago, yo ya no puedo ir a un tratamiento conservador como la mucosectomía endoscópica. Algo muy importante que la mucosectomía endoscópica es un tratamiento que me va a permitir obtener una pieza. ¿Y por qué les hago este comentario? Cuando hablamos de ablación, en la ablación, ¿qué hacemos, chicos? Destruimos tejido. Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar si ha quedado algo de enfermedad? Entonces, una técnica ablativa en una lesión maligna no entra a tallar. Ahora, las técnicas ablativas sí entran a tallar en cáncer, pero cuando nosotros queremos hacer otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo quiero reducir el tamaño de la lesión, que después voy a operar, utilizamos técnicas ablativas. Pero recuerden que en cáncer, la pieza que se va a estudiar tiene que ir íntegra para poder evaluar márgenes. Los márgenes para el cirujano es nuestra calificación de buen cirujano o mal cirujano. Es así de simple. Tú como cirujano puedes decir lo que quieres, pero cuando hay un resultado de patología que te dice márgenes comprometidos, operaste mal. Lastimosamente es así. Tus márgenes te dicen si has dejado enfermedad o no has dejado enfermedad, pero acá no entra a tallar la vanidad. Lastimosamente, si dejas enfermedad, cambiaste el pronóstico del paciente, ¿no? Y no solo del paciente, cambiaste el pronóstico de una familia. Chicos, recuerden que la especialidad que ustedes escojan para tratar a las personas van a tratar padres, madres o hijos, ¿no? Entonces, mucosectomía endoscópica son para lesiones por lo menos menores a 2.5 de tamaño, ¿listo? Y es realizada por el gastroenterólogo. Dentro de las otras técnicas, chicos, como me había mencionado su compañero, ¿cuál es tu nombre? Yo, Andy. Andy. Muy bien, nosotros pedimos tomografía siempre. Donde vayan ustedes a rotar, al servicio de oncología que ustedes vayan a rotar, todos pedimos tomografía para hacer esta diálisis. La tomografía que pedimos los oncólogos, chicos, es tórax, abdomen, pélvico con contraste. Una tomografía sin contraste no nos sirve. ¿Por qué, chicos, pedimos nosotros una tomografía contrastada? Porque los tumores, las células malignas captan contraste. Entonces, es importante siempre pedir. Ahora les hago la siguiente pregunta. A ver, chicos. Paciente de 42 años de edad, con enfermedad renal crónica en hemodiálisis hace 5 años, ingresa al servicio de emergencia,
histérico, con vómitos, con tos, se le hace una endoscopía y se evidencia una lesión en el tercio inferior del esófago de 5 centímetros. Biopsia positiva para DNOCA. A ese paciente le puedo hacer todo o no le hago todo, tengo que operar. Para operarlo tengo que tener estadiaje. El estadiaje lo hago con tomografía, yo les he dicho ahora. A ese paciente le puedo hacer, pues tengo que operar, necesito mi todo. Puedo hacer, y me sirve sin contraste. Entonces, ¿le hago o no le hago todo? Muy bien, me cae súper bien. Ojalá que rotes conmigo. ¿Sí? Ah, muy bien, listo. Entonces, le hacemos a ese paciente tomografía. Todo se puede, ahora chicos, todo se puede, pero es complicado. A ver, vayan, díganle al colega de nefrología que está de turno que tienes que hacerle la diálisis inmediatamente después de la toma, a ver si te hace caso. No se puede a veces. Entonces, es todo un problema hacer eso, pero debería de hacerse para ese paciente. Porque ese paciente tiene todo el derecho, igual que otro paciente, de tener su tarea y poderse operar. Pero un hospital del ministerio lograr la comunicación de que se haga la toma y luego pase a hacerse el número es complicado. A veces tenemos que ir de asistente, de amigo a amigo, ¿no? Yo tengo a mi amigo que trabaja en EFO, ¿cuánto estás de turno? Ya, te llamo una gaseosa, porfa, ¿qué más quieres? No, así hacemos, ¿no? Ya, o mira, ¿sabes qué? A la siguiente yo tengo una biopsia, mira, yo te la hago cuando quieras, ¿no? Entonces, a veces tenemos que hacer así porque el ministerio no trabaja las cosas, solo a veces logramos esas cosas, pero lo hacemos por amistad entre los colegas, ¿no? En bien de los pacientes, obviamente todo es en bien de los pacientes. Ahora, esta imagen, chicos, es una biopsia de dónde? A ver, ¿quién platica? La inocencia de los niños. Muy bien, ¿quién dijo mamá? Muy bien. Y no es que no seas inocente, te has dado cuenta de que no se la. Esta es una mamá, chicos, esta es una mamá. Este es el transductor del ecólogo. Este es la aguja, el cual te está tapando la viola y el pezón. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nosotros podemos hacer función aspiración con aguja fina, lo que se conoce como BAF o PAF. ¿Con cuál de los métodos diagnósticos anteriormente comentados? Con la endoscopía, ¿cierto? Con la endoscopía. O sea, yo puedo hacer PAF en esófago, puedo hacer PAF. ¿Con qué método? Con ecoendoscopía. ¿Listo? Ahora, esta pistolita de acá es para hacer una biopsia core de mama. Con la biopsia core de mama no me hace PAF, pero yo lo tuve para que ustedes se acuerden. Esto de acá me permite obtener tejido. ¿Ya? Es una biopsia core. Muy bien. ¿Qué otro estudio podemos pedir? ¿Cómo se llama? El PET-CT revolucionó la oncología, chicos, porque a veces nosotros teníamos nuestros pacientes. Miren, pacientes que iban a ser quirúrgicos y se hacían su PET-CT y salían con él, que no había sido detectada en la tomografía. Y lo más triste, chicos, no tenemos PET-CT médico. Entonces se podría decir que muchos pacientes que han sido operados supuestamente con estadio no avanzado, supuestamente sin metadistancia, que no debieron de operarse en su momento porque hay muchas lesiones metastásicas a distancia que no se ven. Pero en esta lesión, a pesar de que la ven de ese tamaño, el PET-CT no se ve a veces en la toma. En PET-CT se ve porque se une esta glucosa fluorodesoxiglucosa, se une con la célula tumoral, ¿no? Y eso nos permite ver la imagen. ¿Cuándo hago la laparoscopía, chicos? En todos los pacientes con cáncer de esófago yo haría la laparoscopía. ¿En cuáles? Tercios. Proximal. Muy bien. Pero para hacer la laparoscopia, o sea, ¿pero por qué pediría? Si yo ya tengo mi endoscopía, ya me han dado mi resultado de biopsia, ya sé que es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, sé que lo tengo que operar, ¿por qué le pediría la laparoscopia? A ver, ustedes dos chicas, justo las miren. Para confirmar la histología, no se puede llegar. Ya tienen la histología, es una adeno moderadamente diferenciada, está en el doctor Madrid. ¿Por qué pediríamos la laparoscopía? A ver, Jorgito, lúcete. Pediríamos porque en este paciente yo estoy sospechando que la enfermedad ya no está localizada, sino esta enfermedad se ha diseminado en cavidad.
Si yo le hago corte a este paciente, para que este paciente luego reciba quimioterapia, tiene que pasar por lo menos 4 semanas. Si yo hago la laparoscopía y confirmo que es una enfermedad diseminada con carcinomatosis, al día siguiente puede empezar a recibir su quimio. Entonces, en esa situación en la que yo tengo sospecha de una carcinomatosis peritoneal, yo pediría la laparoscopía. Hacemos la laparoscopía en estómago, hacemos la laparoscopía en esófago, pero tenemos sospecha de una carcinomatosis peritoneal. Muy bien, es un resumen, ¿no? Más imágenes de la radiografía de tórax, obviamente que esta es una, donde también se ha hecho un estudio validado de esófago. Y aquí les he puesto, chicos, puntos claves, ¿no? Como un pequeño resumen. TNM no les voy a preguntar, pero es importante que ustedes sepan el TNM. T tiene que ver con la localización del tumor, N tiene que ver con la enfermedad cambial, local o locorregional, y M tiene que ver con metástasis, ¿no es cierto? Más sobre la estadificación, y este es un pequeño dibujito que te ayuda a aprender de los estadios que tampoco les voy a preguntar, más para los residentes del hospital. Los estadios tienen que ver con el TNM, no para ustedes no es algo práctico, no es algo al momento. Este gráfico me encanta, es un gráfico que está en la JCSM y hay un gráfico de cada tipo de cáncer. Nosotros los oncólogos trabajamos bajo 2 guías, una es la JCSM, que es la guía europea, y otra es la NCC, que es la guía americana del cáncer, ¿no es cierto? Ahora, algo importante, chicos, miren la diferencia de cómo se ve un carcinoma de células escamosas. Miren cómo se ve. Y ahora miren cómo se ve un adenocarcinoma. La localización, si ustedes ven, básicamente todo esto es esófago. Porque obviamente el epidermoide está localizado en el nervio superior o medio. Entonces, cuando ustedes ven una crisis, ustedes pueden saber, porque esto es esófago y esto es estómago, ¿no es cierto? Es la unión gastroesofágica. Acá un poco más, otra vez para redundar, ¿no? La localización del tercio proximal, del inferior, ¿por qué se da la propagación tumoral? Porque obviamente la diseminación es más rápida al no haber serosa, ¿cierto? Por eso se produce una diseminación. Esto es importante, chicos. ¿Qué tipo de diseminación en esófago es más frecuente? Muy bien. Por continuidad y la diseminación linfática. La hematógena es más infrecuente, a diferencia de los demás órganos. Los demás órganos me hacen más enfermedad hematógena que por continuidad. Algo muy importante cuando ustedes, chicos, hagan examen físico de los pacientes, revisen de todo. Revisen de todo. Y todos los que ven de las negligencias que salen en la televisión, de los que operan primero el lado derecho y cuando debió operar el izquierdo, a veces saben qué pasa. A veces pasa que tú como asistentes formas a un residente y confías en él. A veces pasa que el residente confía en su área inferior y el área inferior confía en su interno. Y él dice el interno como se mueve, se está de sueño. Y cuando entras a sala te ponen en la orden, ¿no? Operación de la pierna izquierda. Cuando le superan la derecha. Ustedes, chicos, nunca, si van a ser cirujanos, operen a un paciente si no lo han examinado antes o no lo conocen, o ese mismo día no lo han revisado. No, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué estamos acabando? Localizaciones principales del médico. Diagnósticos diferenciales con la patología de que ya hemos mencionado, chicos, y de tratamiento. Esto es más especialidad. Les he dejado ahí para que ustedes puedan ver las cirugías que nosotros realizamos. Nosotros podemos colocar esto de acá, generalmente, chicos, nosotros lo colocamos cuando hacemos tratamiento paliativo, son los sistemas. A veces también cuando ya no podemos operar porque tienen comorbilidades, pues lo hacemos dilataciones, ¿cierto? Pero para esto, para que ustedes, los más importantes son Igor Lewis y la Tranchatal. Y de cada uno les he dejado así, bonito, su videíto para que lo puedan ver. Tratamientos alternativos, chicos. Radioterapia, quimioterapia, quimioradioterapia. También hay tratamiento inmunológico, hay terapia biológica dirigida. Y el tratamiento final, cuando tú ya no vas a hacer ni cirugía ni tratamiento médico, es el tratamiento paliativo. La prevención es evitar todo lo que habíamos mencionado que son factores de riesgo. Y esta es la bibliografía que hemos usado. Chicos, ha sido un gusto. Nos vemos después de la tarde.
contenido gástrico es principalmente ácido clorhídrico, además de enzimas digestivas. Entonces, el ácido clorhídrico con enzimas digestivas que se derraman en la cavidad peritoneal, obviamente va a digerir las estructuras de la serosa de las vísceras intraabdominales. Entonces, esta peritonitis clínica es bastante severa. Al paciente lo puede comprometer en pocas horas, o sea, en pocas horas el paciente puede entrar en un shock. El paciente puede entrar en falla multiorgánica y puede fallecer. Ahora, la epidemiología de estas complicaciones ha cambiado en las últimas décadas. Hace, digamos, más de 50 años, las complicaciones de la cirugía gastroduodenal se presentaban principalmente por la enfermedad acidopéptica. O sea, hace 50 años, cuando todavía no existía la ranitidina, la cimetilina, ni el omeprazol, ni inhibidores de bomba de protones, ni existían protectores gástricos. Entonces era común que haya perforaciones gástricas, úlceras gástricas perforadas. Entonces eso, digamos, como historia de la medicina. Una vez que se empezó a utilizar los inhibidores H2, los inhibidores de bomba de protones, entonces ese tratamiento médico disminuyó, ¿qué les puedo decir? El 90% de las perforaciones gástricas por úlcera péptica. Entonces el tratamiento farmacológico sí ayudó bastante en lo que es perforación gástrica, y también existe perforación duodenal por enfermedad acidopéptica. Entonces, tanto la perforación gástrica como la duodenal disminuyeron epidemiológicamente por el uso de los fármacos que inhiben la producción de ácido. Luego del advenimiento de estos fármacos, cuando ya pudimos controlar la enfermedad acidopéptica, entonces empezó a aumentar la casuística de lo que era tumoraciones y cáncer, ¿no? Justo la doctora Milagritos que estuvo antes, ella es oncóloga quirúrgica. Entonces, en cirugía oncológica o oncología quirúrgica, que también se llama por igual, ellos ven cáncer gástrico. Entonces, el cáncer gástrico se ha convertido actualmente en uno de los principales factores de complicaciones de la cirugía gastroduodenal. Entonces, a veces tumoraciones grandes, estadios avanzados, pueden presentar perforaciones gástricas con la consiguiente peritonitis. Y en los últimos 10 años, o sea, ya ¿qué les puedo decir? Lo más cercano a nuestra realidad común es la obesidad. Y en uno de los tratamientos o pilares fundamentales para el tratamiento de la obesidad están las cirugías bariátricas. O sea, las cirugías bariátricas son cirugías que también se van a desarrollar en el estómago, y obviamente estas cirugías también tienen complicaciones. Entonces, las complicaciones de la cirugía bariátrica, si no las solucionamos a tiempo, pueden ser también mortales. Entonces, la idea de que cuando hacemos nosotros cirugía bariátrica es estar muy pendientes de nuestros pacientes, de tal manera que apenas detectemos alguna complicación de la cirugía bariátrica, muchas veces lo que vamos a tener que hacer es reintervenir a nuestro paciente. En otros países, más avanzados, a veces por cirugía endoscópica pueden hacer puntos de sutura por el endoscopio. No sé, el gastroenterólogo en otros países algunas veces da puntos de sutura
O si no, también tiene unos instrumentos como pirañas, entonces donde encuentran la perforación gástrica, lo agarra y lo muerde. O sea, son unos hemoclips, son también unos, como les digo, es muy parecido incluso a las pirañas del carrillo. O sea, agarran la perforación gástrica y la cierran. Obviamente son de titanio. Entonces, pero eso es en otros ámbitos. Aquí en Arequipa todavía no tenemos esa tecnología y no todos los gastroenterólogos hacen este tipo de intervenciones. Entonces, como ellos no lo pueden solucionar, lo que nos queda es reoperar a los pacientes. Entonces, una reoperación a tiempo nos va a prácticamente salvar la vida del paciente, porque a tiempo podemos corregir todo tipo de complicaciones, ya sea hemorragias, ya sea perforaciones, ya sea dehiscencias, incluso otras que les voy a mencionar acá, que estamos viendo en los libros básicos, que son el Savison, el Schwartz, el Milans, Romero Torres, que es un autor peruano. Entonces, eso sí, obviamente lo vamos a revisar acá, porque estos temas no solo son para Arequipa, ¿no? Estos temas son en general en todo el mundo. Si rinden el examen en cualquier parte del mundo, vamos a tocar ese tema de complicaciones de cirugía complicaciones de la cirugía gastroenterológica. Muy bien, hasta ahí algunas preguntas o aportes. ¿Todo está claro? Muy bien, entonces con esa breve introducción vamos a continuar. Entonces, como definición, conjunto de signos y síntomas que aparecen posteriores a cualquier cirugía gástrica, como les dije, ya sea ácido péptica, o sea benigna, ya sea maligna, o sea ya sea bariátrica. Y obviamente, ¿qué va a resultar si es que hacemos una intervención quirúrgica del estómago? Alteración de su anatomía, porque vamos a resecar alguna parte del estómago, o vamos a alterar su funcionamiento cuando hacemos ligaduras del nervio vago que da inervación al estómago, ¿no? Sobre todo el nervio de la tarjeta, que es un filamento del nervio vago. Ahora, como ya sabemos, epidemiológicamente la incidencia ha reducido al 90% en los últimos 30 años. Entonces, nuestros maestros, o sea, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? El doctor Zapaico, el doctor Tamayo, ¿no? Ellos que ya tienen más de 30 años de experiencia profesional, ellos sí supongo que diariamente operaban este tipo de cirugías gástricas. En cambio ahora, en el 2025, cuando entren a la sala de operaciones, cuando nos toca las prácticas de cirugía, van a ver que cirugías de estómago se hacen, ¿qué les puedo decir? Una vez al mes, es muy infrecuente. Ya no es como hace 30 años que era así, el pan de cada día, ya no es así. Ha variado nuestra epidemiología. También, como les digo, cambios en la indicación de gastrectomía, actualmente cirugía oncológica y bariátrica es lo que más está realizando. Entonces, ¿qué es lo que se altera cuando hacemos cirugías gástricas? Principalmente la fisiología. En la fisiología tenemos diferentes tipos de función del estómago. Entonces, como acá está el nervio vago controla el tono y la contracción o peristaltismo del estómago. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado y lesionamos el nervio vago, puede ser a nivel del esófago. Son dos fibras, una anterior y una posterior. De igual manera, en el estómago, una de las fibras inerva la cara posterior y otra la cara anterior. Pero el más importante es este de la talle, porque va a dar inervación al píloro. Quiere decir que el píloro recibe órdenes nerviosas para cerrar y abrirse.
para dividir la fisiología que se pueda comprender más fácilmente, se ha dividido en fisiología de la parte proximal, donde podemos ver que tiene función de reservorio, sobre todo el fondo del estómago, donde tiene tono, el estómago tiene, digamos, una fuerza de contracción, mediado por el nervio vago. A nivel distal, o sea, en el antro, vamos a tener la mezcla del contenido y propulsión del quimo. Entonces es importante que el estómago forme el quimo. ¿Qué es el quimo? Entonces, como recordamos, el quimo es el alimento que ha sido fraccionado en forma mecánica. Básicamente, o sea, para que sean palabras muy sencillas, el estómago funciona como una licuadora. Y cuando tenemos esa pastita de alimentos que formaría como si pusiéramos nuestro alimento en una licuadora, eso viene a ser el quimo. O sea, nuestro estómago tiene una función como si fuese una licuadora. Entonces, obviamente, esa mayor función, ¿quién la va a desarrollar? El cuerpo y el antro del estómago. Y una vez que tenemos esa pastita, entonces el píloro es un músculo que se va a abrir, va a dejar pasar esa pasta, y cuando vea que es una cantidad que ya ha llegado al duodeno, que se puede absorber, entonces se cierra, dándole tiempo para que las células, los enterocitos, absorban los nutrientes. Una vez que han absorbido los nutrientes, nuevamente se abre el píloro, nuevamente pasa el quimo y nuevamente se absorbe. O sea, quiere decir que nuestro píloro hace de que el contenido de nuestros nutrientes pase en forma intermitente, progresiva, y esto nos va a ayudar mucho, porque va a hacer que en nuestra sangre no haya picos de glucosa, no haya picos de lípidos, no haya, digamos, ese tipo de picos, sobre todo de glucosa y de lípidos. Proteínas, generalmente las proteínas no tenemos picos de proteínas. Entonces las proteínas no son acá el problema. Acá el problema son los lípidos y los carbohidratos. Entonces para eso nos sirve esta función del fibra. Ahora en el duodeno regula el vaciamiento gástrico. O sea, mientras el duodeno está ocupado, el píloro está cerrado. Cuando el duodeno ya está otra vez vacío, se abre el píloro para que vuelva a pasar el alimento. Ahora, ¿cómo hace esta función? Hay varias formas fisiológicas, ¿no? Hay una forma nerviosa. También el duodeno tiene hormonas gastrointestinales como la colecistocinina. ¿Qué va a hacer la colecistocinina? Estimular la contracción de la vesícula. Perfecto, muy bien. Pancreatocinina, ¿qué va a hacer la pancreatocinina? Producción de jugo pancreático. El jugo pancreático tiene varias enzimas proteolíticas, lipolíticas. Muy bien, y además también tiene gastrina, quiere decir que va a producir mayor ácido para digerir el estómago que aún tiene contenido. ¿No? Entonces, además de ello, o sea, esas son las principales, pero además de ello tenemos el GLP-1, el GLP-2, el páncreas también reacciona produciendo insulina para que la glucosa que se está absorbiendo, entonces las células la pueden aprovechar, entonces el páncreas va a producir insulina. Cuando ya la glucosa baje, para que no se produzca hipoglicemia, el páncreas produce glucagón, o sea, hay un equilibrio. Sube la glucosa, entonces el páncreas sube la insulina. Baja la glucosa, entonces el páncreas sube el glucagón, para que nosotros tengamos un nivel de glicemia estable. Entonces jugamos entre la insulina y el glucagón. Entonces todos esos procesos se producen en estas. Y todo eso es importante porque cuando alteremos la anatomía y la fisiología de todo ello, entonces
vamos a tener que solucionar esos problemas fisiológicos, ya sea con medicamentos o con otras cirugías que permitan solucionar estos problemas, o con algunos fármacos que inhiban las hormonas gastrointestinales. Ya lo vamos a ver eso pronto. O sea, ya les dije el estómago distal, el hígado, el duodeno. Bueno, otro refuerzo más, el proximal afecta a la confianza, disminuye la función de receptores, que es el fondo gástrico. Estómago distal, que es el árbitro, función mecánica, que les dije como una licuadora, alteración de las funciones gástricas, disminución de la función enzimática, ácido clorhídrico, disminuye frente al jugo gástrico, disminución de la secreción hormonal, ya lo vimos también, es un refuerzo. Igual les voy a dejar las diapositivas para que lo puedan repasar. Entonces, ¿con qué nos enfrentamos? Entonces nos enfrentamos ante un antecedente quirúrgico. O sea, lo primero que nos va a decir el paciente cuando llegue a consulta es que ha tenido una intervención quirúrgica, ya sea abierta o incluso ahora todas las intervenciones que hacemos en el estómago las hacemos laparoscópicas. O sea, yo por ejemplo hice mi residencia ya hace unos 10 años y cuando recién empecé todas las hacíamos abiertas. Y ahora, 2025, todas las hacemos laparoscópicas. O sea, es así de blanco a negro. Ya. Tal vez lo rescatable de esto es que si en algún momento se malogra el laparoscopio, podemos hacerla de abierta. O sea, no tenemos limitaciones. En cambio, los cirujanos de Estados Unidos que ya únicamente se han acostumbrado al laparoscopio, si no hay laparoscopio ya no puede ir. Aquí pasamos. Así como dice la autorita, no en vano se nace el virgen porque vi la frase. Entonces, no tener un pacientito con un antecedente quirúrgico, ya sea abierto laparoscópico, náuseas, vómitos, saciedad, dolor de genital, distensión, o sea, va a haber un balonamiento que también decimos, diarrea y baja de peso. Entonces eso ya nos hace sospechar que puede haber una complicación de la crisis. Entonces, apenas que llegue este tipo de paciente con estos síntomas, como médicos generales, nuestra obligación es derivarlo a su cirujano, ¿no? Inmediatamente. Pero tenemos que conocer qué es lo que puede haber sucedido. Entonces, acá tenemos la anatomía del estómago. Y tenemos varios procedimientos que podemos realizar en el estómago. Entonces, en el estómago, como bien aquí está marcado, podemos resecar desde acá, desde el número 1 hasta el número 2. Entonces, eso se llama una gastrectomía proximal. Ahora, ¿cuándo hacemos gastrectomías proximales? Cuando hay algunas enfermedades en esta zona del fondo o del cuerpo gástrico. O sea, ¿qué enfermedades pueden haber? Algunas veces úlceras, algunas veces algunas neoplasias que sean tempranas. Entonces, cuando las neoplasias son tempranas, solo afectan mucosas o mucosas, entonces, y está en esta zona, entonces obviamente vamos a hacer una resección parcial del estómago. Entonces, felizmente acá en el Perú tenemos algunas unidades. Unidades me refiero a un equipo multidisciplinario que únicamente se interesa en la cirugía gástrica y en toda clase de enfermedades. Entonces, esas unidades se formó por primera vez en el 2009 en el Hospital Almenara. Después, 10 años después, en el 2019, también se formó esas unidades en el Hospital Rebatía, que en Lima, ¿no? Almenara y Rebatía son los hospitales de la Seguridad Social en Lima. Y después, en el 2019,
contratado patólogos para ver las células que toman las biopsias, los gastroenterólogos, porque también hay un patólogo especialista solo en células gástricas. Se han juntado los cirujanos para operar a este tipo de pacientes. Se han juntado también nutricionistas, porque obviamente estamos acá tocando el sistema gastrointestinal, que compromete la nutrición del paciente. Oncólogos clínicos también, porque si es que no podemos retirar todo el tumor, el paciente va a requerir quimioterapia. Entonces eso lo hace un oncólogo clínico. Nutricionistas, también medicina física y rehabilitación. Entonces es un equipo múltiple que se pueden abordar a estas enfermedades. Entonces, como un equipo así multidisciplinario se puede identificar enfermedades en forma temprana con el endoscopio. El patólogo nos da las características de la histología, que como ya he repasado puede ser de tipo intestinal, o sea, células neoplásicas intestinales o células neoplásicas en anillo de sello. Entonces, cuando son intestinales y es una lesión bastante pequeña, temprana, nos da la oportunidad de hacer resecciones parciales. Cuando son células en anillo de sello, las células en anillo de sello son las más agresivas para el estómago. Y algunas veces hemos encontrado en personas desde los 20 años de edad. O sea, no es que nos libremos todo. En el Perú tenemos 2 picos del cáncer gástrico. En edades jóvenes, a los 30 años, y la otra edad picos a los 65, o sea, es bimodal. Hay 2 picos etarios. Y entonces, jóvenes, sobre todo las que tienen grupo sanguíneo A positivo, se ha asociado a algunas presentaciones. Hay algunas personas que por factores de riesgo les hacemos sus endoscopías tempranas. O sea, incluso a los 20 años ya podemos tener nuestra primera endoscopía. Importante para que le recomendemos a nuestros pacientes. Y si son grupo A positivo, con mucho mayor razón. Entonces, podemos resecar el estómago de aquí a aquí. Algunas veces hacemos resección del vaso. ¿Por qué? Porque el vaso, miren, tiene una irrigación compartida. Quiere decir que la arteria esplénica da unas ramas que se llama anatómicamente, ¿cómo se llama? ¿Ah? Los vasos. No, son los vasos repasemos. Esta es la gastroduodenal, la gástrica izquierda, acá arriba está la gástrica derecha. Por detrás del estómago, miren esta sombrita de la arteria esplénica, y de la arteria esplénica el vaso da vasos cortos. Vasos cortos, o sea, es como que regresa la arteria del vaso otra vez al estómago. Son los vasos cortos. Entonces, algunas veces cuando el tumor justo está en la zona de los vasos cortos, puede infiltrar el vaso. Entonces, en algunos casos de cáncer gástrico, no solo vamos a resecar el estómago, sino vamos a resecar el vaso, que se llamaría esplenectomía. Allá en el hospital, porque sí tuve la oportunidad de estar en la unidad de INE y de ordenar, a veces por broma les decía, vamos a hacer gastrectomía con vasectomía. ¿Cómo es gastrectomía? El estómago y el vaso. Ah, decía, pero esto es esplenectomía. Vasectomía es ¿no? Entonces ahí para que se acuerden, es una bromita para que se acuerden. Entonces resecamos esa zona y después que hemos resecado toda esta zona, ¿qué vamos a hacer? Una anastomosis. También podemos resecar desde el número 2 hasta el número 3, que vendría a ser esto el ancho gástrico, sería antrectomía. Podemos resecar del número 3 al número 4, que sería prácticamente pilorectomía, ¿no?
Y podemos resecar desde el 1 hasta el 4 también, o sea, gastrectomía total, desde el esófago hasta el duodeno. Sobre todo cuando hay esas células en el anillo de sello y es un estadio 3 o un estadio avanzado. Estadio temprano solamente es el 1, o sea, in situ el 1, el 2 es temprano. Ni siquiera todos los dos, el 2A es temprano, el 2B ya es tardío. Entonces el estómago rápidamente se convierte en estadio tardío. Entonces podemos resecar todo el estómago y después hacer reconstrucciones. Entonces acá están las reconstrucciones. Entonces cuando hemos resecado el antro gástrico, podemos, después de haber sacado toda esta sección del estómago, podemos unir el duodeno al remanente gástrico y esta operación se llama pilrotomía. Después podemos de igual manera resecar el estómago, pero no anastomosarlo al duodeno, sino al duodeno lo dejamos cerrado. Lo unimos al yeyuno y esta unión al yeyuno entonces toma el nombre de Pilrot 2. Entonces, Pilrot 1 es remanente gástrico con duodeno. Pilrot 2 es remanente gástrico con yeyuno, porque el duodeno está acá un muñón cerrado. Ahora, otra forma puede ser esta, la de resección gástrica, y no unimos ni el muñón del duodeno, o sea, esto sería el 1, no unimos acá tampoco el yeyuno, eso sería el 2, tampoco no. Hacemos una unión del yeyuno al yeyuno, y esta cita del yeyuno, más o menos unos 60 centímetros de carga, lo subimos al remanente gástrico. Y esta operación toma un nombre especial que se llama Y de Rux o Rux en Y o anastomosis gastroyeyunal en Y de Rux. Entonces esta es la famosa Y de Rux. ¿Sí se comprende? Y de Rux. No es ni Pilrot 1 ni Pilrot 2, sino hemos anastomosado yeyuno y hemos llevado un pie de asa para unirlo con un remanente gástrico y toma el nombre de anastomosis gastroyeyunal, pero en modalidad de Rux. Sí, entonces está ahí todo bien, ¿alguna pregunta, dudas? Eso lo vamos a ver justamente en las siguientes láminas, pero muy buena pregunta, porque si vemos en años, esta fue la primera que inventaron, o sea, hace 50 años, me parece que fue Halsted en Johns Hopkins, hace 50 años. Después David Rodó también fue hace bastante tiempo. Y la Y de Rux debe tener unos 30 años. Entonces, ya más o menos por, ¿qué se puede decir? Intuición, vamos viendo que esta que fue primero, esta que fue segundo, y si la otra es la última, debe tener algunas ventajas. O sea, ya más o menos van intuyendo que tiene ciertas ventajas. Entonces acá tenemos un dibujo mucho más amplio de la Y de Rux. Porque la Y de Rux no únicamente sirve para operaciones gástricas, la podemos utilizar para muchas cosas. O sea, cuando se hizo la Y de Rux, nos dimos cuenta que esa Y de Rux tiene múltiples funciones, porque este pie que subimos, en este caso este pie lo unimos al estómago, pero si hacemos gastrectomía total, este pie lo podemos unir al esófago. Y si tenemos una lesión de la vía biliar, este pie lo podemos unir al colédoco. Y si tenemos digamos por un accidente el páncreas se partió en dos,
este pie lo puedo unir al Wilson. Y si tenemos un pseudoquiste pancreático, este pie lo puedo colocar al pseudoquiste y obviamente esto funciona como una aspiradora, ¿no? Entonces va a succionar todo. Entonces esta Y de Rux es como multifunción. No solo nos sirve para unirlo al estómago, lo podemos unir al estómago, lo podemos unir a las vías biliares, lo podemos unir al Wilson, lo podemos unir a pseudoquistes, lo podemos unir a muchas cosas. Entonces esta Y de Rux fue como un antes y un después. Entonces cuando fue la Y de Rux, marcó un antes y un después de la cirugía. Muy superiores a lo que era Billroth 1 y Billroth 2. Entonces, esa ha sido otra introducción para llegar a esto. El síndrome postgastrectomía o complicaciones de la cirugía gastrointestinal. Este es su sinónimo, o sea, cuando ven en el examen, síndrome postgastrectomía, porque así lo notan en el Schwartz, ponen síndrome postgastrectomía. En otros libros me ponen complicaciones de la cirugía gastrointestinal, pero viene a ser lo mismo. Y tiene como una serie de saqueos. Entonces, uno puede ser un vaciamiento rápido, llamado DAM. Lo vamos a ver cada uno. El síndrome de Lassa aferente. El síndrome de Lassa eferente. Diarrea post-vagotomía. Gastritis por reflujo alcalino. Atonía gástrica. Síndrome de éxtasis de la Y de Rux. O sea, como están viendo, síndrome de asa ciega. Acá quería detenerme un poquito, porque si bien hemos visto que la Y de Rux es multipropósito, la última, o sea, después de la Y de Rux ya no han inventado nada mejor. Pero, sin embargo, mira, también tiene una complicación, o sea, hasta la mejor cirugía tiene también sus demonios, por así decirlo. La mejor técnica puede tener una molestia. No porque sea la mejor cirugía va a estar libre de algún tipo de complicación. Claro que las otras obviamente tienen muchas complicaciones, pero hasta la mejor tiene ciertas complicaciones. Entonces si necesitamos ahí, o sea, con eso les quiero decir que no hay una cirugía que sea exclusivamente perfecta. Somos perfeccionables, o sea, cada vez lo que queremos buscamos, pero es difícil llegar a la perfección, y por eso estoy de las complicaciones. Ya bueno, el resto va a ser bastante fácil. Dante, entonces, esto sí va a venir en el examen, así que Dante. Vamos a resumir en 10 minutos. ¿Qué significa? Vaciamiento gástrico rápido. Entonces, ¿esto qué se va a dar? En el Billroth 1. Como ya no tiene píldora, no hay nada que contenga que pase el alimento del estómago al pancreas. Y va a pasar muy rápido, la glucosa se va a absorber muy rápido y primero vamos a tener un pico alto de glicemia. Y después ese pico alto de glicemia nos va a llevar a un pico alto de insulina. Y después ese pico alto de insulina nos va a llevar a un pico alto de glucado. Al final vamos a estar con hipoglicemia, hasta se pueden desmayar los pacientes. Entonces, eso es lo que significa DARMI. Ahora, cuando se presenta principalmente en los primeros 30 minutos, la hiperglicemia. Y cuando es después de 2 a 3 horas, la hipoglicemia. ¿Está bien? Entonces, los primeros 30 minutos va a ser la hiperglicemia. Y después de 3 horas, el glucagón va a actuar muy potentemente y nos va a llevar a hipoglicemia. Entonces ya sabemos antecedentes quirúrgicos, como lo diagnosticamos el test de tolerancia a la glucosa, endoscopía, el tratamiento.
les hacemos higiénicos dietéticos, o sea, que coma muy poquito, varias veces al día, que no tenga carga alta de glucosa, por ejemplo. Un medicamento que nos ayuda bastante es Octreotide, porque el Octreotide es un análogo de la somatostatina, inhibe la secreción de gastrina, secretina, motilina, pérfido intestinal vasoactivo, DIB, insulina, glucagón. Entonces, si inhibimos todas estas hormonas, entonces vamos a evitar los picos de hiperglicemia y de hipoglicemia. Entonces, esto tiene que ser el tratamiento farmacológico número 1 contra el daño. Pues ahí que les voy a dejar esto para que lo lean con tranquilidad, son estudios clínicos controlados y metaanálisis. Entonces van de ya diarrea, dolor abdominal, mareos, palpitaciones, cambios ortostáticos en la presión y el pulso, y sobre todo inhibe el desmayo. Ahora, quirúrgicamente, ¿cómo podemos solucionar, transformar un Billroth 1? Lo transformamos, como ven, a una Lider-Rux. Entonces, desacoplamos o desmantelamos el duodeno del estómago, lo separamos y confeccionamos una Lider-Rux. Se lo podemos reoperar al paciente, desmantelar la Billroth y fabricarle una Lider-Rux. Hemos desmantelado la Billroth y le hemos hecho una Lider. Ese es el tratamiento. Acá es en el caso de Billroth 2. La Billroth 2 también la podemos desmantelar y convertir a Lider-Rux. Ahora, la interposición intestinal es cambiar el peristaltismo de 10 centímetros de intestino, que eso casi nunca hacemos, solamente por teoría. No da resultado. O por lo menos no lo hacemos en el peristaltismo. Entonces podemos transformar una Billroth 2, Billroth 1, también. Pero lo mejor es transformarlo a Lider-Rux. Ahora, asa aferente, como su nombre lo dice, el asa aferente es el que está entre el duodeno y la anastomosis al estómago. Quiere decir que esta es una Billroth 2. Entonces, la Billroth 2, como ven, esto está dilatado. Quiere decir que no hay permeabilidad. Acá se secreta la bilis, jugo pancreático, jugo intestinal y todo está acá acumulado. ¿Por qué puede ser? Estenosis, puede ser que la anastomosis no está bien hecha, por gravedad, por N causas, no fluye ni la bilis ni el jugo pancreático aquí. Y cuando llega a fluir, produce vómitos. O la bilis en el estómago puede producir una gastritis alcalina. Entonces, esta es una complicación de Billroth 2. Y obviamente también la solución va a ser que convirtamos en la Billroth 2. Podemos hacer este tipo, una conversión de Billroth 2 a este tipo de Billroth 2, o podemos hacerle un omega. Vamos a ver cómo le hacen acá. Acá está la Billroth 2 para que el jugo pancreático no se acumule y suba en contra de la gravedad. Le hacemos acá una unión. Eso se llama Brown complementario o omega. Entonces el jugo pancreático, eso pasa por acá, ya no regresa al estómago, la bilis o jugo ya no regresa al estómago, ya no produce gastritis alcalina. Entonces esta es una combinación de las aferentes y la Billroth 2. Ahora, diarrea post-vagotomía. Cuando hacemos cirugía gástrica, a veces lesionamos el nervio vago, se produce hiperacidez y cuando tenemos hipoacidez, y podemos tener proliferación bacteriana, enteritis, malabsorción, y al haber esta proliferación bacteriana va a causar diarrea bacteriana. Entonces vamos a tener el problema de la diarrea. Lo que vamos a darle ahí es antibióticos. Entonces las diarreas pueden ser leve, moderada, severa, generalmente es autolimitada, le damos tratamiento antibiótico. Ahora, si se asocia al daño, hacemos conversión a Lider-Rux, o sea, no tenemos que reoperar al paciente.
síndrome post-vagotomía. Después de hacer una vagotomía, el tratamiento médico es decirle que no come lácteos, carbohidratos, líquidos, junto con las comidas. O sea, tiene que tomarse un líquido separado de los antidiarreicos como la loperamida, que mejora la absorción de los alimentos y de los